¿cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en su programa Rigoto Sports. En el día de hoy vamos a hablar del ciclismo, ese emocionante deporte que tantas glorias le ha dado a nuestro país. Y para empezar a hablar de ciclismo, hablaremos un poco de la historia de la bicicleta, ese llamado caballito de acero en el cual se desarrolla este exigente pero espectacular deporte. Por allá en el año de 1817, un varón alemán, el señor Karl Dreis, inventó una máquina que se llamaba la máquina andante, que en ese momento no tenía pedales, se impulsaba de manera alternada poniendo los pies sobre el suelo, y fue el comienzo de lo que luego se desarrolló como la bicicleta. El señor Dreis creó la máquina que en alemán llamaban la Laufmaschine. Luego, en el año de 1839, el escocés Macmillan ya inventó la bicicleta con pedales mucho más parecida a la que se tiene hoy día. Luego entrando un poco en el tema deportivo y específicamente en Colombia, nos tenemos que remontar al año de 1950, donde un joven nacido en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, Efraín Forero, apodado el Zipa Forero, quiso demostrar que en Colombia se podían desarrollar competencias al estilo de las principales competiciones en Europa, como el Tour de Francia. Y entonces él en solitario recorrió entre Bogotá y Manizales, incluyendo la durísima subida al Alto de Letras, hizo en solitario ese recorrido. Posteriormente, ya en el año de 1951, un año después, se corrió la primera Vuelta a Colombia en bicicleta y fue precisamente el Zipa Efraín Forero su primer gran campeón. En la década de los 50 aparecieron grandes ciclistas colombianos, empezó a masificarse este deporte y se destacó especialmente el antioqueño Ramón Hoyos Vallejo, quien fue ganador en 5 oportunidades de la Vuelta a Colombia en bicicleta, siendo uno de los corredores que más veces la ha ganado. Luego, pasando a los años 60, otro antioqueño, Martín Emilio Cochise Rodríguez, empezó a desarrollar de gran manera el ciclismo a nivel ya internacional, en territorio europeo para nuestro país. Cochise fue ganador en 4 oportunidades de la Vuelta a Colombia en bicicleta y fue el primer corredor colombiano en ganar etapa en una de las grandes competiciones europeas, haciéndolo en el Giro de Italia. Cochise también se destacó en el ciclismo en pista, obteniendo el récord mundial de la hora como aficionado, y también fue campeón mundial de los 4.000 metros persecución individual, un corredor bastante completo, destacado tanto en pista como en ruta y siendo sin ninguna duda hasta el día de hoy uno de los más grandes ciclistas colombianos de toda la historia. Luego, en los años 1970, se destacaron corredores como Rafael Antonio Niño, 6 veces campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta, es el que más veces la ha ganado hasta el momento, y también tiene el récord de títulos de otra de las grandes competiciones por etapas del ciclismo colombiano, como es el clásico RC, en el cual logró 5 veces ser el campeón. En los años 80 empezó ya el ciclismo colombiano a empezar a correr en Europa de manera mucho más masiva y empezaron a destacarse importantes ciclistas colombianos en las máximas competiciones del viejo continente. El santanderiano Alfonso Flores Ortiz fue campeón del Tour del Avenir en el año de 1980. El bogotano Martín Ramírez ganó el Dauphiné Libéré en Francia en 1984 y el Tour del Avenir en 1985.
ganándole en ese entonces, por eso entonces, a corredores de los más importantes del ciclismo europeo, como el francés Bernal Hinault. José Patrocinio Jiménez fue otro corredor que se destacó, el viejo Patro, corredor de Ramiriquí en el departamento de Boyacá, compitiendo tanto en la Vuelta a España como en el Tour de Francia. Fabio Enrique Parra, el corredor de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, fue el primer corredor colombiano en hacer podio en el Tour de Francia, fue tercero, además de ser subcampeón de la Vuelta a España. Luego, otro de los gigantes del ciclismo colombiano, como es el jardinerito, como se le decía al corredor nacido en el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, Luis Alberto Herrera, el popular Lucho Herrera, que fue 4 veces campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta, ganó 2 veces el Criterium del Dauphiné Libéré en Francia. Para muchos se dice que era la 4ª gran carrera del ciclismo por etapas en el mundo. Fue quinto de un Tour de Francia y su gran logro como campeón de la Vuelta a España en 1987, convirtiéndose en el primer ciclista colombiano en lograr un título de una de las llamadas Tres Grandes. Además, Lucho fue ganador de etapas y campeón de la montaña de las 3 grandes carreras del ciclismo mundial, como son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Sin duda alguna, Lucho es uno de los grandes ciclistas de todos los tiempos del ciclismo colombiano. Luego vinieron los años 90 con actuaciones destacadas de corredores como el boyacense Oliverio Rincón, que fue quinto del Giro y fue cuarto de la Vuelta a España, el risaraldense Álvaro Mejía, fue cuarto del Tour de Francia y cuarto del Mundial de Ciclismo en Ruta. Luego, en los años 2000, el ciclista antioqueño Santiago Botero fue el más destacado para los nuestros, fue cuarto en un Tour de Francia, ganó etapas en las principales competiciones europeas y fue campeón mundial de la contrarreloj individual, un gran logro porque el ciclismo colombiano históricamente no se destacaba por las competiciones contra el reloj, pues Botero lo logró. Y luego ya venimos a años más recientes, después de una transición durante los años 2000, donde Colombia pues no se destacó en Europa, y se tuvieron corredores como José Castelblanco y como Libardo Niño, que ganaron 4 y 3 vueltas a Colombia respectivamente. Y ya luego venimos a las épocas más recientes, con los corredores más destacados en esta gloriosa últimas décadas del ciclismo colombiano, donde han brillado por las principales carreras en el mundo. El antioqueño Rigoberto Urán, 2 veces subcampeón del Giro de Italia, 1 vez subcampeón del Tour de Francia y además fue medalla de plata, siendo segundo en la prueba olímpica de ciclismo en ruta. El bogotano Esteban Chávez, subcampeón del Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España. Miguel Ángel el Superman López, tercero del Giro de Italia y también tercero en la Vuelta a España. El ciclista el antioqueño Fernando Gaviria, también rompiendo paradigmas en el ciclismo colombiano, porque él se destaca como un gran embalador, una especialidad que en Colombia pues normalmente no se tenía, como sprinter, viene de la pista, donde fue campeón mundial del Omnium y en ruta ha logrado 40 triunfos en etapas en las diferentes y principales carreras del ciclismo mundial, incluido Giro de Italia y Tour de Francia, donde fue incluso líder, alcanzó a ser líder en el año 2018. Luego viene Nairo Quintana, el boyacense, sin duda también otro de los grandes de la historia
del ciclismo colombiano, campeón del Giro de Italia en el 2014, campeón de la Vuelta a España en el 2016, además de un subtítulo en el Giro de Italia, 2 veces subcampeón del Tour de Francia en 2013 y 2015, más un tercer lugar, y con triunfos en etapas en las 3 grandes del ciclismo europeo. Y el más reciente logro y el último gran triunfo del ciclismo colombiano con el joven de 22 años, el corredor nacido en Bogotá pero criado en Zipaquirá, Cundinamarca, Egan Bernal, gran campeón en este año del Tour de Francia, logrando el último gran título que le faltaba sin duda alguna al ciclismo colombiano, más otros triunfos importantes en otras competiciones como la Vuelta a Suiza y el Tour del Porvenir en Europa, más el Tour de California en los Estados Unidos, lo cual pues demuestra que el ciclismo colombiano tiene una maravillosa historia, pero sobre todo un gran presente y sin duda alguna un futuro muy prometedor. Bueno amigos, ese es el programa del día de hoy. Espero les haya gustado, espero lo disfruten, espero les sigan dando likes en mi canal Rigoto Sports y nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao.